¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Y si en este tiempo se puede estar lleno de él y cómo se puede reconocer. Bueno, debemos entender que la llenura del Espíritu Santo siempre se ha presentado a lo largo de la historia de Israel. La diferencia entre el nuevo pacto en el Mesías Yeshua y lo que sucedía en la historia es que antes el Espíritu de Santidad era derramado solamente sobre algunos algunos siervos que cumplirían una misión importante. Por ejemplo, Moisés fue lleno del Espíritu del Eterno para dirigir, para tener discernimiento y dirigir al pueblo. Después de ese Espíritu que puso en Moisés, luego puso en 70 hombres, 70 ancianos, para poder gobernar a todo Israel. Por ejemplo, en la construcción del Mishkan, el Eterno puso su Espíritu en Betzalel para que pudiera tener conocimiento, ciencia, en arte, en artesanías, en manejo de metales, porque fue quien construyó los elementos del Mishkan. Entonces, el Eterno derramaba de su Ruach a ciertos siervos para cumplir sus planes o propósitos. Lo que sucede ahora bajo el nuevo pacto, cuando el espíritu de Mashiach o el Espíritu Santo fue derramado, es que fue derramado sobre toda carne. Todo aquel que cree en el Mesías Yeshua recibe el Espíritu de Santidad. Antes, el Espíritu de Santidad fue para tomar decisiones sabias, en el caso de Moisés, para construir el Mishkan, en el caso de Betzalel. En el tiempo de los jueces, por ejemplo, el pueblo de Israel se había separado de la voluntad del Eterno, no conocían Torah, las tribus estaban dispersas, no había una cabeza o un líder que uniera la vida espiritual de Israel, así que el Eterno tuvo que mandar jueces para corregir el camino de Israel y derramó su espíritu para cumplir su propósito de mantener a Israel en su voluntad o salvarlo de los enemigos. Pero ahora fue derramado sobre toda carne. Lo revela precisamente Hechos 2. Si nosotros vamos a Hechos 2, ahí es el capítulo de la venida del Espíritu de Santidad. Y entendiendo esto, vamos a reconocer qué es la llenura del Espíritu de Santidad en nuestra vida hoy o en nuestra generación hoy. Ahí está, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 120 discípulos reunidos para celebrar una fiesta bíblica, que es la fiesta de Shavuot, que se conoce en Occidente como Pentecostés. Por la obediencia a celebrar la fiesta, recibieron en ese tiempo el Espíritu de Santidad. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra lenguas es la palabra glosa, significa lenguaje, idiomas. Recordemos que Pentecostés es una fiesta de peregrinación. Todo aquel que sigue al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, que no viviera, por ejemplo, en Judea, en Jerusalén, tenía que cumplir con este mandamiento desde la diáspora, desde diferentes naciones, desde diferentes pueblos. Ahora, en estos pueblos había israelitas dispersos. Cuando llega la fiesta de Shavuot, el mandamiento es que el israelita debía acudir a Jerusalén y reunirse para celebrar esta fiesta. Esto quiere decir que en el contexto había hombres judíos de diferentes partes del mundo y aquellos israelitas también que estaban reconociendo su identidad también venían como una multitud para celebrar la fiesta, pero venían de diferentes lugares. ¿De dónde venían? Por ejemplo, dice aquí, de partos, medos, elamitas, versículo 9, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, personas que ya habían hecho la conversión al judaísmo, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Adonai. Entonces, así como el Eterno capacitó a Moisés para dirigir al pueblo, capacitó a los jueces para saber gobernar bajo la administración de la Torá, Betzalel para construir los elementos del Mishkan, capacitó aquí en Pentecostés a 120 discípulos del Mesías Yeshua para hablar en diferentes idiomas y que el mensaje del Eterno llegara a los idiomas de las personas que estaban presentes en Jerusalén para celebrar la fiesta. Entonces, no eran idiomas incomprensibles, eran idiomas reales para llevar el mensaje del Ruach HaKodesh a diferentes personas que venían de diferentes lenguas. ¿Qué quiere decir con esto? Capacitó
a la persona, a las personas, a los discípulos, para cumplir los planes de Adonai, un plan que estaba profetizado para Pentecostés. Cuando llegamos al primer discurso de Pedro, veamos cómo Pedro interpretó esa llenura del Espíritu Santo. En palabras del apóstol Pedro, citando Joel, dice, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Adonai, derramaré de mi espíritu, el espíritu de Elohim, el espíritu del Eterno, siendo derramado sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas, no se refiere a niños pequeños, se refiere a hombres y mujeres de Israel, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, predicarán la Torá. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, ¿cuál fue la labor, la misión dentro del plan del Eterno para que derramara su espíritu entre los 120 discípulos? Predicar la palabra del Eterno. Por eso el mover de lenguas fue un mover muy fuerte en las comunidades del primer siglo, porque la necesidad en ese tiempo, ¿cuál era? La necesidad era predicar la palabra, predicar el mensaje de Mashiach, predicar el mensaje del reino, del evangelio del reino. Y había una misión de llevar ese mensaje a otras naciones. Así que se iba a requerir hablar en otras lenguas para que el mensaje fuera efectivo y llegara precisamente a todas las naciones. Entonces, el Eterno mandó la llenura del Espíritu Santo para lograr hablar en diferentes lenguas, para que el mensaje llegara a diferentes idiomas. Ahora, cuando hay una necesidad dentro del plan del Eterno, el Eterno va a derramar de su ruach, de su espíritu. ¿Cuál es la necesidad que en nuestra generación podríamos estar diciendo que hace falta para cumplir los planes del Eterno? Se llama obediencia, se llama restauración a la obediencia, restaurar la obediencia a la palabra del Eterno. De hecho, la palabra arrepentimiento en las Escrituras viene de la palabra hebrea shuv, restaurar, volver, retornar al camino. De esa palabra deriva la palabra teshuvah, arrepentimiento, que se traduce en hebreo como obediencia restaurada. Arrepentimiento no es sentirse mal, no es sentirse culpable. ¿Sí? Arrepentimiento es restaurar la obediencia. Entonces, ¿qué va a hacer el Eterno en nuestra generación para cumplir sus planes? Restaurar la obediencia. Eso quiere decir que la llenura del Espíritu de Santidad hoy es restaurar la obediencia, porque así fue profetizado en las Escrituras. Vamos a ver entonces cómo se manifiesta la llenura del Espíritu de Santidad en nuestra generación. Ezequiel 36, 26 dice, bueno, lo voy a leer desde antes. 24. Yo os tomaré de entre las naciones. En este momento estamos haciendo una enseñanza y esta enseñanza está llegando a muchas naciones. El pueblo del Eterno está siendo despertado en nuestra generación, aunque hoy estamos en la dispersión. Estamos dispersados entre las naciones, pero el Eterno dice, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a ahí la palabra es Eretz, a vuestra tierra, ¿de acuerdo? Hay un retorno, hay una restauración. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. La palabra inmundicia es la palabra tumá. Tumá es impureza, la impureza provocada por el pecado, impureza provocada por la idolatría, impureza provocada por pecados que la Escritura habla, peshá, pecados de rebelión, ¿sí? Dice que el Eterno nos limpiará de nuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso incluye sistemas religiosos, tradiciones de hombres, eso incluye doctrinas que se desapegan de las Escrituras. Antes estábamos inmersos en esas doctrinas, pues el Eterno promete que seremos limpiados de todo ese sistema religioso. Os daré corazón nuevo, pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. El corazón de piedra representa nuestro corazón insensible, nuestro corazón rebelde, nuestro corazón que quiere hacer nuestra voluntad, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón obediente, un corazón que
en lugar de buscar nuestra voluntad, es buscar la voluntad del Eterno. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está la llenura del espíritu para nuestra generación. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la llenura del Ruaj que se requiere en nuestra generación. Una llenura del Espíritu que nos capacite, que nos dé el poder de la obediencia, la restauración de la obediencia. Esa es la evidencia para nuestra generación del mover y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Cada etapa que vivió Israel a lo largo de la historia tuvo una necesidad diferente. A Sansón, dice el texto, que Sansón fue lleno del Espíritu para derribar 2 columnas para acabar con los filisteos. Esa fue la necesidad de ese momento. A Sansón le dio fuerza. A Moisés, discernimiento. A los jueces, capacidad de juzgar. A Betzalel, arte y ciencia para construir los elementos del Mishkan. En el primer siglo en Pentecostés, don de lenguas para predicar el mensaje entre las naciones. Nuestra generación necesita restaurar obediencia. Y el Eterno promete que nos llenará de su Ruaj precisamente para, como dice el texto, para hacer que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y la palabra que establece aquí es andar, yalaj, andar por el camino del Eterno. Caminar, ahí está el camino que estamos restaurando. Caminar en los estatutos y los preceptos de Adonai es el camino de restauración. Entonces, esa es la evidencia de la llenura del Espíritu en nuestra generación y es la necesidad más importante que se requiere hoy, restaurar obediencia. Gracias, Yoli Pucci, por esta interesante pregunta. Que el Eterno te bendiga.